Nosotros somos integrantes, fundadores, directores de la Red de Prensa Mexicana de Cine. Es una asociación a nivel nacional, la cual tiene como propósito, uno de sus propósitos, la difusión y la promoción del cine mexicano, la formación de públicos, ¿sí? Tenemos más de 15 años ya trabajando, hemos instaurado 2 premios nacionales, los cuales los damos en 2 festivales internacionales importantes, que es Morelia y Guadalajara. Hemos trabajado en esos 15 años en instaurar y llevar a cabo seminarios de crítica y de cine, historia del cine y también periodismo cinematográfico. Nosotros tenemos esa doble formación, somos periodistas cinematográficos con conocimientos y capacidad para hacer crítica como para hacer periodismo, que van juntos pero no son lo mismo, ¿sí? También hemos desarrollado esa parte muy importante que es la academia, que es como impartir talleres, dar cursos, sobre todo, principalmente a la gente que se va acercando, no necesariamente profesionales ya dentro de la crítica cinematográfica o a gente que trabaja, que estudia para cine, que también lo hemos hecho, pero nosotros tenemos, nuestros talleres tienen esa cualidad de ser completamente incluyentes, incluir de gente que no tiene ningún conocimiento más que el básico de ir cada fin de semana al cine a ver las películas comerciales, como aquellos que tienen un conocimiento o un interés sobre el cine mucho más específico, ¿sí? Hemos dado talleres a estudiantes de cine, insisto, a aspirantes a crítica cinematográfica. El último curso que abrimos de crítica cinematográfica se inscribieron 200 y nada más pudimos inscribir a 80. Fue todo una locura. Esperábamos 3, llegaron 200 y nada más dejamos meter 80. Y ahí fue una gran experiencia. Esa es una poco a la grande lo que hemos hecho. Nosotros también entregamos un premio, le llamamos el premio Joaquín Rodríguez a la trayectoria. Nosotros somos la única asociación en México y posiblemente la única asociación en América Latina que reconocemos el trabajo periodístico en la materia de cine, tanto periodismo como crítica de cine. Hemos premiado a los 2 principales críticos de cine, por lo menos los más longevos, los más importantes yo diría, que es a Jorge Ayala Blanco. No sé si ustedes lo conozcan, los hayan leído, no sé si tengan un poco de referencias. Es el crítico más longevo, ¿no? Escribe actualmente en el periódico nacional El Universal, en la edición nacional, y es los sábados, en el suplemento. Es de los sábados, y es el más importante de México. Insisto, posiblemente de América Latina y uno de los más importantes de América. Y también premiamos a Leonardo García Tsao, no sé si tampoco lo hayan leído, que también es el otro gran crítico ya veterano, que también yo les recomiendo que lo vayan checando. Se puede, ahora como todo también nos permite leer o checar a mucha gente, es mucho más fácil, podemos tener acceso a su trabajo. Hemos también premiado a Sonia Riquel, que también es una reportera, tiene la cualidad de tener un programa de radio que se llama Gente de Cine en Radio UNAM, que tiene nada más de 25 años de existencia. Pues tenemos esa cualidad, trabajamos con todas las instituciones, con la Universidad de Guadalajara, que nos apoya, trabajamos en coordinación con ellos para poder visitar muchos centros universitarios, llevando precisamente conocimiento sobre periodismo y particularmente sobre periodismo cinematográfico. Y trabajamos con la UNAM también en otras instituciones. Tenemos el reconocimiento de las instituciones federales como es el IMCINE, la Cineteca, la Filmoteca, y también trabajamos para desarrollar trabajos de investigación que próximamente vamos a abrir una sección de editorial para publicar trabajos sobre la materia. Ese es a grandes rasgos lo que somos. Cada uno tiene una experiencia más o menos de 20 años en distintas, como periodistas, ¿no? Y bueno, hemos publicado en muchos medios nacionales. Eso es básicamente lo que somos. ¿Tú quieres agregar algo? Pues pues nada más agregar que estos cursos han tenido un éxito pues inusitado. Nosotros hemos enfrentado
a públicos de 80 personas. Por eso ahora estamos en un camino más terso con 12, 15 personas, ¿no? Esperemos que siga así, ¿no? Y pues aprovechen pues, que estemos aquí. La idea no es de aquí para allá, sino también queremos que haya reciprocidad, que nos compartan sus inquietudes, realmente qué es lo que desean de este taller, por qué se inscribieron, qué es realmente qué se imaginaron, ¿no? Que iban a ver o que iban a presenciar, a conocer, a inscribirse en este taller, ¿no? Ese es un poco, vamos a dar orígenes del cine. Vamos a... Adelante. Entonces, vamos a dar un proceso para que se vuelvan un poquito más exigentes al ver una película, la puedan desmenuzar, la puedan checar. Vamos a ver un poquito de planos, de secuencias, ¿no? de encuadres, ¿no? géneros del cine, ¿no? Y sobre todo, pues, conocer. Nosotros decimos, nosotros no vemos películas, nosotros vemos directores, por ejemplo, ¿no? Y pues eso, acercarnos un poquito y entablar este diálogo cinematográfico. Como dicen todos los talleristas o los profesores, nosotros no venimos a enseñar, venimos a aprender. Ese es como un pretexto para ver si la regamos, pues ya está ahí medio salvado. No dije que venía a aprender, ¿no? Entonces, reitero lo que acaba de decir Rey Caballero. Este es un diálogo, queremos un debate, queremos dialogar, queremos que participen. Aquí no vamos a calificar, insisto, conocimientos ni nada. La gente que no sepa va a aprender más y la gente que sabe mucho nos va a compartir a nosotros. Nosotros no sabemos todo y ustedes saben mucho y al mismo tiempo ustedes les hace falta un conocimiento que nosotros tenemos. Entonces, veámonos así, veámonos como compañeros aquí. Nadie es profesor, nadie es alumno, todos vamos a aprender en comunidad, ¿sí? El curso va a tener mañana, ahorita venimos de un curso de Lagos, entonces ya no nos dio tiempo de pasar por algunos materiales. Mañana vamos a entregar un pequeño programita muy general de lo que vamos a ver en estos 3 días. Pues son 3 días, o sea, se nos va a ir como agua realmente. La idea es dejarlos muy picados, o sea, la idea es darles tantito para que quieran más, ¿no? Va a tener 2 vertientes principales. Por un lado, un poco de historia universal del cine, es decir, las películas que ustedes tienen que conocer, por lo menos conocer, posiblemente no las vean, pero sí que sepan que esa película existe y que tienen que verla, ¿no? Y un poco, si nos da tiempo, vamos a abarcar un poco de cine mexicano. Guadalajara es muy importante en cuanto al cine mexicano y la revolución, ¿no? Digo, la provincia también, porque por muchas características que podemos analizar. Y finalmente también vamos a dar el ABC de cómo analizar una película, que aunque hay gente que ya se lo sabe, ¿sí? Nada más vamos a remarcar muy general sobre esos asuntos. Es decir, el lenguaje cinematográfico, encuadres, cómo poner la cámara, cómo definir el trabajo de escenografía, la luz, el sonido, la composición de imagen, que cada uno de esos temas requeriría una sesión de un mes mínimo, ¿no? Para que se den idea de lo que vamos a hacer. Prácticamente vamos a hacer una pequeña introducción para que la gente que quiera siga estudiando análisis cinematográfico. Quien quiera escribir sobre una película o hacer algún trabajo es libre, ¿no? Es decir, aquí no hay evaluación, obviamente. Quien lo quiera hacer, bienvenido sea, lo podemos leer, lo podemos compartir. Nosotros tenemos la ventaja de abrir tribunas en medios nacionales. Entonces, también uno de los trabajos que tenemos con este taller es descubrir nuevos valores. Entonces, estamos ahí buscando a ver quién sí la arma para poderle publicar tanto en el medio nacional como en las redes sociales y en los espacios que tiene la red de prensa mexicana de cine, donde serían leídos prácticamente por puro profesional, críticos de cine, periodistas, investigadores cinematográficos. Incluso ahora en Morelia tenemos un jurado de la red para entregar un premio a la mejor película documental y mejor película ficción, y está integrada por críticos de renombre, gente local, y también en un futuro queremos que
alguno de nuestros talleristas forme parte de este jurado, ¿no? Ya sea en algún festival, ya sea en el suyo, aquí en Guadalajara o en otro. Exactamente. Tengo entendido que el taller es de ¿qué? De 4 a 7, o sea, estamos hablando 3 horas, ¿no? En 3 horas va a ser un poco complicado ver películas completas. Vamos a tratar de ponerla lo más completo posible. Si no, vamos a ver referencias, vamos a hacer fragmentos, vamos a tratar de analizar, ¿sí? Este horario, esas 3 horas vamos a dar un pequeño descansito de unos 10-15 minutos, a la mitad más o menos, entre 5 y 5 y media, 10-15 minutos para tomar agua, despertarse, la gente que se duerma puede despabilarse, ¿no? Y regresar al curso, ¿sale? Si tienen alguna película en particular que a ustedes les parezca importante analizar, comentar, ¿Alguna duda? ver algún fragmento y pedir una opinión ¿Por distinta, qué? lo ¿Cómo podemos. hicieron eso? Ajá, ¿No? o por qué podemos también estar completamente abierto, ¿sale? Entonces, ¿qué más? Si me das chance, vamos a iniciar. Ya, pues si son poco de tiempo, vamos a darle, ¿no? Vamos a darle. Yo realmente vengo de negro de aquí del maestro Vadillo, ¿no? El que sabe realmente de cine es el maestro Vadillo, ¿verdad? Yo nada más soy su sinodal, ¿no? ¿Cómo se llama? Cuando no va el maestro. ¿Cómo? ¿Qué? Fuerte, no hay problema que se equivoque la tía. Sí, no. Sí, algo así, algo así, ¿no? Ahí está, es la mejor definición. No, bueno, por ejemplo, nosotros cuando vemos una película, ¿no? El cine tiene algo bien bonito, que es que no exige absolutamente nada más que lo veas, ¿o no? O sea, todo mundo aparte de los taxistas, todo el mundo tiene una opinión acerca de una película. ¿A poco no? ¿A poco no? O sea, cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento, o sea, Cinépolis, ¿aquí hay Cinépolis? ¿Aquí hay Cinemark? No. ¿En serio? Bueno, entonces aquí ¿dónde ven películas? ¿En dónde? Es el único cine que hay aquí. ¿Cuántas salas tiene? Como otros 5. Como 5. Pero no tienen estos complejos por la esencia del pueblo, ¿no? Que no los dejan entrar, no dejan hacer esos complejos, entiendo, ¿no? ¿Cómo consumen cine ustedes principalmente? Internet, pantalla, computadora, Netflix, ¿no? HBO Go, ¿no? Bueno, cuando uno ve una película, ¿no? Pues la película no te exige absolutamente nada más que la veas, ¿o no? Pero ¿qué pasa cuando una película no te gusta? Cuando dices, no me gustó. ¿Por qué? ¿Por qué uno se atreve a decir así tajantemente que una película no me gustó? Me gustó demasiado. ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué les satisface o qué les molesta? A veces es, ay, no, por ejemplo, no sé, ¿cuál es su película favorita? ¿La suya cuál es, señorita? Ya, Giselle nos dijo que es Corre de la puerta secreta, ¿no? Sí, ¿verdad? Así se llama completa. Al final del arco iris en español y en inglés Love Rose. Muy bien. No la conozco, pero debe ser buena. ¿Cuál? Al final del arco iris. Pero es nueva esa, ¿no? No sé cuánto tiene. La vi en Netflix y me gustó y pues ¿Usted? Yo me llamo Lucía. Hola, y yo soy Lucía. mamá de María. Ajá. Y no sabemos nada de cine, pero sí vemos Pero- películas. Y saben decir si es bueno o es Sí, mala. y sí sabemos si nos gusta o no nos gusta, así sin conocimientos de nada. ¿Por qué? Mire, por ejemplo, La vida es bella. ¿Por qué nos gusta La vida es bella? Y Sí, generalmente... es horrible. Bueno, sí. La vida es horrible. bueno. No le rompas el corazón. No sé por qué decir, por ejemplo, que La vida es bella me gusta, porque no sé, pero sí sé cuando ya no quiero seguir viendo la película y cuando ya digo ya. Muy bien. ¿Y usted? ¿Cuál es la película? ¿O su director o película? Es igual. Ah, ¿Y terminaste de ver La vida es bella?
Sí, nos la puso a mí y a mi hermano. Está bien bonita, vean, está bien bonita. Y al final, Y usted está con el corazón hecho trizas, ¿no? Bueno, Aronofsky, que acaba de hacer la película de Madre, ¿no? Pero la que más me gusta es La Fuente. La fuente, La que saca los mayas, ¿no? Ajá. La que de plano no vuelvo a ver la de Requiem. ¿Cuál? Ah, que es No, maravillosa. pero No, no es abominable. Ah, sí, pues, pues, eso No, eso. no es súper basura. Ya lo entrevistamos, ¿no? A ese, ¿cómo se llama? Aronofsky. Aronofsky. La- Lo entrevistamos. Darren Aronofsky. Darren. ¿Y usted, ACDC? No tengo una favorita, pero de las últimas que he visto me gusta mucho una que se llama Hombre Irracional. Hombre irracional. La de Whiplash. Whiplash, la del baterista. Sí, además. ¿Usted tiene la? Pues me gustó mucho, se llama... Es el director que hizo La La Land, ¿no? La de Whiplash, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Se llama una Hooligans y la otra La de Los Hooligan, Otros. la inglesa, donde va Elijah Wood. Ajá. ¿Y la otra Y cuál la es? de Los Otros. Los otros, de Amenábar, la de la española. No, bueno... Son otros. Son otros. No, la de... Bueno, que es como de la... Ay, no sé cómo explicar, pero... Bueno, sí, pues es de Amenábar, esta es la de Amenábar. La de nosotros, no, la de Amenábar, la del español, la de las puertas, que cierran las puertas. Y piensan que los tonos están... Es de Amenábar. No sé de quién sea, pero me gusta. Es del español, es del español, sí. ¿Usted cómo ve? Pues quizás Match Point de Woody Allen. Woody Allen, muy bien, muy bien. Ya mencionaron a un grande por lo menos. ¿Usted, señorita? Igual de Woody Allen, la de Media de Chimpares. ¿Usted, señorita? A mí me gusta mucho Joe, ¿Cuál? de Sorrentino. Sí, de Sorrentino. Creo que es una de mis películas favoritas. Es bueno, ya mencionado otro grande, por ejemplo, ¿no? Sí, la de ¿cómo la produjeron aquí así, verdad? Yo nada más, no Sí. hubo traducción, ¿verdad? Es muy Bueno, buena, es muy buena. pero- Sí, es muy buena. ¿Y usted cómo? Yo. Es muy Usted se parece artista, déjeme decir. Sí, Pues de puedo paso, pensar eso. de cineasta. Si parezco mejor. No, creo que diría que mi director favorito es Haneke. Michael Haneke. Otro grande, ¿no? Otro grande. ¿No? Ese no lo hemos entrevistado, pero sí grande. A mí me gusta mucho el neorrealismo italiano. Italiano. Y me gusta mucho Rossellini. Y Roberto Rossellini. Sí. La película Otro grande, de otro grande. Paisa me gusta mucho. Ujú. Y pues el ladrón de bicicletas Que es sí, maravilloso, que es el clásico. es bonita, Sí, bonita. sí. ¿Usted, joven? Yo me gusta, pues así una favorita no tengo, la verdad, pero me gusta mucho el cine mexicano. ¿Cuál? Pedro Infante. ¿Ah, sí? Ajá. Pues ya mañana no venga, por favor. No, Señorita. no tengo película favorita, pero me gusta algunas de las películas de Tim Burton por cómo muestra otra película. ¿Cuál es su favorita de Tim Burton, por ejemplo? El extraño mundo de Jack. De Jack. ¿La mamá de Giselle? También las películas mexicanas que pensó. Pues se pueden ir juntos, ¿eh? Últimamente lo que veo son más bien caricaturas. Por Giselle, ¿verdad? Así estaba yo hace unos años. ¿Ustedes? Pues a mí me gusta mucho El Club de la Pelea. ¿Es de? ¿Cómo se llama el director? No es gallego. Lynch, no, tampoco es David Lynch. David Fincher. David Lynch se equivocó por Varios niveles. Exactamente. A mí me gusta mucho la de Psicosis. De Hitchcock. Muy bien. Uno de los más grandes, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿por qué ustedes piensan que nosotros podemos así, de un plumazo, borrar o aprobar o desaprobar una película? ¿Por qué decir? Porque si esta es buena, me gustó, no la vayas a ver. Y nosotros somos tan pomposos de decir, no la vayas a ver, no veas tu estupidez. ¿Por qué? Si un director se tomó el tiempo, se tomó el esfuerzo de hacer una película, años de su vida,
¿no? Para presentárnosla y que nosotros digamos, es mala, no me gustó, tiene malos efectos especiales. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sea eso? El cine no exige absolutamente nada más que veas la película. Después de cierto tiempo, uno piensa que sabe de cine. ¿Por qué? Porque ha visto muchas películas en la pantalla, ¿no? Y sobre todo más si estamos cautivados, seducidos por el cine estadounidense, ¿no? El cine estadounidense que es la cinemática fácil, ágil y luminosa, ¿no? O sea, la vemos y está bien bonito, y ver a la pinche Emma Stone bailando, ¿no? Está bien, ¿no? Y al Ryan Gosling haciéndole segunda y está bonito, ¿no? ¿Por qué? ¿Pero por qué piensan ustedes que podemos emitir un juicio de una película? ¿Por qué? Mi pregunta con otra pregunta es, Ajá. ¿será que siempre que dicen que los críticos lo critican porque no saben hacer el cine? O sea, ¿hay algo de verdad en eso, no? O sea, ¿Sabes qué te diría Jorge Ayala Blanco? El máximo crítico en todo el continente, me imagino, ¿no? En habla hispana, ¿no? Te diría, está reprobado, joven, ya no venga a mi taller. El crítico, cuando uno emite, este juicio es muy reduccionista y es muy como setentero. Eso ya no se usa, porque así como en la pintura, en diferentes artes, ¿no? El cine, el crítico de cine se prepara para desmenuzar esa obra que tiene entre los ojos, ya sea una pintura, una escultura, una película, ¿no? Uno tiene que tener ese sustento. ¿Por qué? Porque si no, todo lo que está en el teléfono y grabamos sería una película. Debe de haber un tamiz para decir esto sí y esto no, o esto está regular. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener ese conocimiento, ¿no? Como decía el maestro anteriormente, de encuadres, de movimientos de cámara, incluso a veces por medio de la observación, que el cine es pura observación, saber qué te está queriendo decir ese director con ese movimiento de cámara, o con esa actuación, o con esa toma aparentemente fuera de contexto, ¿no? Por ejemplo, el cine es tan bonito que todo el mundo puede saber de cine. Todo el mundo se cree que sabe de cine y está bien, no hay ningún problema. Lo podemos hacer, todo el mundo puede emitir un juicio. ¿Por qué? Porque tenemos cierta... Acá hay otra joven, para que no se sienten las piernas de su compañera. Acá hay otra. Así cuando dicen que el ser humano es un animal político, ¿no? El ser humano también es un animal artístico. Nosotros estamos permeados, por ejemplo, ahorita está la pintura, ¿no? Crecemos con el discurso político, crecemos, o sea, se cae la Ciudad de México a pedazos por los temblores y somos sensibles ante el dolor ajeno, el dolor humano. Nos enfrentamos a otro tipo de situaciones políticas, sociales, religiosas, ¿no? Aquí en Ciudad Lagos de Moreno fue la cuna del sinarquismo, ¿no? ¿Sí sabían eso? ¿Sí? ¿Quién lo sabía? ¿Ustedes no? Y es uno de los... Aquí empezó la guerra cristera, ¿no? También, ¿no? Entonces, todos estos elementos de los que estamos rodeados, con los que crecemos, con los que nos estamos formando, son parte, por ejemplo, del cine. El cine tiene implicaciones religiosas, políticas, artísticas, de todo modo. El cine, de todas formas, el cine te lleva de un lado a otro. El cine te puede hacer te puede conmover, o te puede poner de mal humor, o te puede hacer reflexionar, pero también te puede ir a otro lado. Por ejemplo, si ustedes ven una película, no sé, como La La Land, ¿no? Y cuando le dice, ¿sí todos vieron La La Land? ¿No? Una que hayan visto todos. Giselle no la ha visto. Giselle, ¿no has visto La La Land? Seguramente sí. Adela es muy buena, ¿eh? Sí, es apta para ti, ¿no? Entonces,
cuando uno ve estas películas y que aparentemente no tiene nada que ver con alguna cosa, te pueden llevar, te pueden hacer reflexionar y te pueden hacer caer en otro tipo de arte. Por ejemplo, la música, que es como lo más fácil, ¿no? Todos, ahora antes el lugar común era, ¿qué bonita fotografía tiene esa película? Me gustó la fotografía, ¿no? Juan Manuel les dirá eso en algún momento del curso. Pero ahora me gustó mucho la banda sonora, ¿no? Y sí es cierto, por ejemplo, yo, en mi caso, yo soy sordo para el cine, ¿no? Soy sordo. Yo casi no escucho, a menos que sea una pieza así impresionante. Y ese es David Bowie, ¿no? O ese es AC/DC, ¿no? ¿Me entiendes? Eso sí lo puedo reconocer, ¿no? Entonces el cine te lleva a esos lados, a esas cosas de la pintura. Puedes ver una toma, ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto cine de Derek Jarman, ¿no? Que las composiciones de cine son tan bonitas que parecen cuadros vivos, les llaman incluso tableau vivant, ¿no? Entonces, el bonito del cine es que como nosotros crecemos con todas estas influencias políticas, religiosas, sociales, todo esto, siempre nos remiten a algo. Y si ustedes tienen ciertos años, cierta habilidad o para ver películas, de estar al tanto de ciertos directores, ¿no? De cierto trabajo, pues empiezan a adquirir ejercitar ese músculo, ¿no? Ese músculo que en algún momento pues nos hacen emitir un juicio, ¿no? De valor de esa película que estamos viendo. Entonces, entre más preparados estamos, entre más cine hayamos visto, ¿no? Ciertamente pues vamos a tener un mejor juicio, ¿no? Aquí hay preguntas, hay anécdotas, algún comentario, algo. Entonces el crítico que sabe, el crítico que se respeta, no es un artista frustrado o un cineasta frustrado, sino que se ha preparado toda su vida para ese momento. Yo lo que creo es al revés, que el cineasta quiere que el crítico diga la película que él intentó mostrar, no la que al final realizó. ¿Entiendes? O sea, a lo mejor yo quiero como ¿cuál me dijiste tú que era tu cineasta favorito? Pues no es favorito, Aronofsky, ¿no? Por ejemplo, yo te dije La Fuente de la Vida, ¿no? Es buena. Y tú dices, yo no vuelvo a ver Requiem. ¿Por qué no? ¿Que alguien sabe quién es Requiem por un sueño? ¿La vieron? Más o menos todo. ¿Por qué no la volverías a ver? Aunque está bien hecha, porque me causa sensaciones que al final el cine es crearse esas sensaciones, ¿no? Son sensaciones muy incómodas que vaya, me hacen rechazarla, pues, ¿no? O sea, yo creo que al final ese es el objetivo del cineasta, ¿no? Bueno, de crear sensación, pero creo que me crea un rechazo, una sensación de aborrecimiento, ¿no? Por tanto, esos personajes hasta dónde los llevan, ¿no? Y creo que es eso, o sea, digo, esta obra es buena, pero creo que hasta ahí, ¿no? O sea, tu sensibilidad es diferente, sí, para soportar esas cosas, ¿no? Es una historia de yonkis, de yonkis adictos a la heroína, ¿no? Entonces, y a todos al final de cuentas y bueno, una señora que también toma anfetaminas, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas todos reciben su castigo. Son los estragos. Sí, son los estragos. O sea, a mí me parece un poco hasta moralina, Sí. la película, ¿no? Pero bueno, es cuestión de sensibilidades. Esta es otra, aparte de la observación que requiere una película, ¿no? Primero hay que observar una película. Yo lo que creo, y ese es un debate que tengo no solo con Juan Manuel, sino con otras personas, es que la interpretación cinematográfica empieza después de una tercera vez que ves una película, ¿no? A veces cuando intentas hacer una interpretación cinematográfica de una película con una sola vez, a veces como que cuesta mucho trabajo. A mí me cuesta trabajo, ¿no? Tengo 20 años viendo películas y voy a romperme el récord el próximo Festival de Morelia, 40 películas en 9 días, ¿no? Entonces, pero a veces cuesta un trabajo y es un músculo que se va
se va desarrollando, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas películas aquí ven al día? En cualquier formato, en cualquier formato. Depende del día. No. Hoy. Siempre debemos, si se quieren dedicar y empezar a ver cineastas y grandes películas, por lo menos deben de ver 2 al día, Invertir 4 horitas de su vida, ya sea jarabito, mañana, tarde o noche, o en la noche nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque es la única manera de empezar a ejercitar ese músculo y al final al final de cuentas ya les va a entrar naturalmente el cine. ¿Por qué? Porque si van al cine de tragapalomitas nada más, o al cine de vez en cuando como divertimento, cosas así, ¿no? Pues es que realmente no tienen como un gusto o una cinefilia. Pues, si les quito el cine van a poder seguir viviendo, ¿no? ¿A quién si le quito el cine de aquí no podría vivir? Además de Juan Manuel, por supuesto. ¿Qué? ¿Está muy difícil qué? ¿Ver 2 películas al día? No, que me lo quiten. Sí, está feo, ¿no? ¿Por qué? Entretiene mucho. Pero el cine es más que divertimento. Es más que eso. O sea, si está chido ver los Avengers y está chido ver, no esperamos Thor Ragnar, ¿no? ¿Mande? Exactamente. Bueno, la Mujer Maravilla, ¿no? Los demás son presentes. Está padre eso, pero a veces tenemos cineastas que han inspirado a otros grandes cineastas, ¿no? Aquí se mencionó, por ejemplo, el neorrealismo italiano, ¿no? O sea, hay Ladrón de Bicicletas es... O sea, nada más lo digo y pues, siento algo aquí en el pecho. Es una película rete bonita, ¿no? Muy, muy bonita. ¿Quieres saber algo, maestro? ¿No? Bueno, Cuando tú me digas. entonces, ¿hay aquí alguna pregunta, algún comentario, alguna contribución? Incluso cuando comenta que el cine es más que entretenimiento, incluso puede ser una herramienta, ¿no? Por ejemplo, yo estudio psicología. Ajá. Entonces el cine se ha vuelto una herramienta didáctica para mí, porque no puedo ir por la vida experimentando con cualquier persona, ¿no? Entonces mi forma de ver el cine desde que entró a la carrera cambió completamente, porque, o sea, no nada más es como analizar la obra, sino el comportamiento de los propios personajes. Sí, bueno, hay muchos, podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes conocen a alguien que se llamó Luis Buñuel. Y la mayoría, ¿no? La mayoría. Entonces, una vez me acuerdo que le preguntaron a Luis Buñuel, oye, en la ilusión viaja en tranvía, ¿no? Llegaron unos güeyes con unas reses y se suben al tranvía y cuelgan las reses donde uno se agarraba del brazo, ¿no? Y entonces le dijeron a Luis Buñuel, oye, es un genio, cabrón, ¿cómo se te ocurrió esa imagen? No, yo lo vi en la Ciudad de México. O sea, yo vi que 2 güeyes se subían con 2 reses y yo lo puse en mi película. No se me ocurrió a mí, eso yo lo vi, ¿no? Entonces, cuando uno aprende o cuando uno empieza a desmenuzar, ¿no? esa película, la vida adquiere un sentido, la vida cinematográfica tiene un nuevo sentido. Por ejemplo, cuando uno está observando, ¿no? Después de la observación, ¿qué sigue? Uno observa el análisis, ¿no? ¿Qué es y cómo haces un análisis? Pues ¿Qué se necesita para hacer un análisis? dividir en partes. ¿Perdón? Dividir en partes. Dividir en partes. Pues sí, son partes, ¿eh? O sea, ahí no tenemos ningún problema. Son cortes, son tomas, son secuencias, ¿no? ¿Qué se necesita para hacer un análisis? Una interpretación. Cotejar información. Separarlo. Perdón, ¿cuál? Cotejar información. Cotejar información. Pues pues sí, eso es una vía, pero para una película no, por efectos prácticos no podrías, porque, pues, por ejemplo, bueno, si eres investigador pues sí podrías, ¿no? Pero cuando eres así cinéfilo y eso, pues contrapunteando, por ejemplo, ¿no? O sea, la manera más fácil es, ¿qué te pareció a ti? ¿Qué te pareció a ti? ¿O no? Es lo primero que hacemos, ¿no? Cuando salimos de la sala de cine, ¿te gustó o no te gustó? ¿La veo o no la veo?
Exactamente. Oye, ¿no? ¿Qué te pareció? No, a mí lo que más me gustó fue la fotografía. O el soundtrack. Pero cuando uno pasa y tiene la observación y la interpretación, ¿no? A veces pasa al segundo nivel cuando uno empieza a interpretar, ¿no? Por ejemplo, si el cineasta en una ventana, ¿no? Puso la cámara, ¿no? Y después se regresó acá, y luego volvió a la ventana y la ventana ya está abierta, ¿no? Luego se volvió acá, y luego ya se ve una silueta, ¿no? ¿Qué podríamos decir de esa secuencia? ¿Qué es el cineasta? Por ejemplo, ¿cuál cineasta, profesor? Que tú me digas, ¿sí? Que tú me digas. Ismael Rodríguez. Ismael Rodríguez, ¿no? ¿Saben quién es Ismael Rodríguez? Al que le gusta el cine mexicano no sabe quién es Ismael. A ver, eso es que le gusta el cine mexicano. A ver, señora de mamá de ¿ya se fue? No, Ya llovió. ya de ser. No tengo miedo. A ella también le gusta, el cine mexicano. ¿No? Bueno, Solo a veces. Solo a veces. Cuando no hay otra. No, pues fue el que hizo las películas. más importante Sí, de Pedro Infante. ajá, ¿No? Fue el que hizo a Pedro Infante, ¿no? Ajá. Entonces, pero si en esa ventana aparece Pedro Infante, ¿no? Ya la interpretación cambia, ¿no? Porque a lo mejor está diciendo, no, pues es que nos está diciendo que entremos al universo de Pedro Infante, ¿no? Pero eso depende también del otro contexto. Que para hacer una interpretación se necesita mucha observación y otros elementos, como por ejemplo ver todo el cine, toda la obra de Ismael Rodríguez, o toda la película de alguien, ¿no? Esa cosa de interpretar las películas es un trabajo de observación, y para observar se necesita educar nuestro ojo. Se necesita, por ejemplo, ustedes saben, esa película, yo les podemos poner una película, pero saber de quién es, por qué, por los encuadres, o por los colores, o el diseño visual, o todo eso, ¿se han dado cuenta de eso? Esa tiene la influencia, por ejemplo, de Un estilo de... Exactamente, es un estilo. Como los ojos grandes en las películas de Tim Burton. Exactamente, ¿no? Que es como un Todo sello. Ajá. Todos los ojos son grandes y como Y el que todos son como esqueletos. Ajá, todos son muy flacos. Son como él, ¿no? Sí, ¿No? sobre todo. Eso se llama un estilo. ¿Y cómo aprenden eso? Ustedes que me vieron son los Pues viendo ejemplos. varias películas de... Viendo casi toda la obra de alguien, ¿no? Sí, ya es más fácil saber. Por eso les preguntaba de cuál es su película y su cineasta favorito. Aquí la señorita nos dijo que el neorrealismo italiano, ¿no? Y nos mencionó a Roberto Rossellini y la película El ladrón de bicicleta. Bueno, la de Paisa de Rossellini y... Sí, no sé. Entonces, me imagino que usted ha visto también otras películas del neorrealismo italiano, ¿no? Entonces, para acercarnos a una interpretación, a una crítica, a un juicio de valor de una película, ¿no? Debemos de empezar a ver a los grandes cineastas que han inspirado a los otros cineastas. ¿Por qué? Porque mucha gente empieza a creer que el cine empezó con Quentin Tarantino, ¿no? No, ¿me entiendes? Tampoco no, has dicho, no, es que Tarantino, no, y Tarantino inventó, no, o sea, si nos vamos a, busquen en Google, hay un documental que se llama Tarantino no engañas a nadie, no véanlo para formación, ¿por qué? Porque hay un clavado en la Ciudad de México que se llama Jorge Grajales, de Jorge Grajales. Él es un sabio del cine, él aprendió y tradujo todo el cine oriental, de ver películas orientales. Él aprendió chino y japonés y por ahí creo que taiwanés, ¿no? O coreano, una cosa de esas. Pero entonces él se echó, o sea, es un freak del cine oriental, y entonces se vio todo el cine oriental y dijo, che, esa de Tarantino se parece a la de Park Chan-wook, ¿dónde dice esto? Y esta se parece, ¿me entienden? Entonces él comparó todas las películas de Tarantino, imagínense qué labor tan titánico, ¿no?
puso la secuencia o la toma original y después puso la de Tarantino. Y esta se la robó a esta película, y esta, ¿no? Imagínense qué ojo y qué formación. Entonces, nada más como bagaje, ¿no? Pueden ver ese trabajo del doctor Grajales, ¿no? Yo lo llamo el doctor, no estudié un carajo, pero yo lo llamo el doctor Grajales, ¿no? Entonces, a partir de ahora, cuando vean una película de Tim Burton o de lo que sea, traten de inmiscuirse en toda la obra de ese cineasta y vean qué otros trabajos ha hecho. Por ejemplo, el que hizo, ¿cuál me dijiste tú? Whiplash, ¿no? Y por ahí alguien dijo, ¿es la de quién? Alguien dijo, ¿hizo otra? La La. ¿Perdón? El director es Damien Chazelle. Ajá. Y nada más ha hecho esas dos, ¿no? Ajá. Y se vuelve a decir, es mundialmente famoso, ya es oscariable, y bueno, se los quitaron al final, ¿verdad? Pero siempre es recomendable empezar a ver, o sea, para los cineastas clásicos, por supuesto, pero también conocer parte de la obra, para ver el estilo, en qué se repite o en qué homenajea. Por ejemplo, ustedes saben quién es Sam Raimi, el del Spider-Man 1, el de Tobey Maguire, que hizo Evil Dead, ¿no? Entonces él viene del cine serie B, por ejemplo, ¿no? ¿Saben qué es una película serie B? No. ¿Qué es? No, ¿quién más? Nadie sabe una película serie B. Es Como una cine película. para la televisión, ¿no? ¿Perdón? Cine para la televisión, puede decirse. Cine serie B es cine tarado, cine psicotrónico, ¿no? Cine bobo, pero que algunas veces ese cine, en algunos momentos, llega a ser de culto. Es el cutre, ¿no? El cutre, exactamente, ¿no? Por ejemplo, Evil Dead es una mamarrachada, ¿no? Es una basura, pero es una basura divertida porque pasa todo en los primeros 10 minutos. Y dices, ¿qué más va a pasar? Pues pasa. Y dices, ya pasó todo, ya duró 20 minutos la película, ya no puede durar más. Pasan otros 20. Y así, o sea, cada vez es más sangre, amputaciones, reviven. No, o sea, es impresionante. ¿Ustedes saben quién es Peter Jackson? Sí. El Señor de los Anillos. El Señor de los... ¿Quién más? Otra película que no sea el Hobbit ni el Señor de los Anillos. King Kong no existe. ¿Qué más? Otra. Bueno, él tiene por ejemplo, tiene 3 películas que son básicas en la cinematografía mundial. ¿Quién inventó el cine? ¿Saben quién inventó el cine? Los hermanos Lumière. Bueno, él tiene una película donde entrevista hacia gente conocida y desconocida acerca y les empieza a preguntar, disculpe, ¿usted conoció a los hermanos australianos que inventaron el cine? Ah, no, sí, yo los conocí, yo me acuerdo que estaban en la escuela. ¿Y usted los conoce también? ¿Sí? Entonces les empieza a preguntar así, y entonces al final de cuentas sale él diciendo, no, no es cierto, estos güeyes no existieron. Es un falso documental, ¿no? Pero toda la película, tú te lleva de la mano Peter Jackson y te hace creer que sí existió. No podemos apagar esa cosa. Así. Y te hace creer que sí existieron esos hermanos, que también es una broma, por supuesto, pero toda la película está hecha formalmente como para que tú te la creas. Es un falso documental. Como de Nanook el Esquimal, también fue el primero. Exactamente, ese es un muy buen ejemplo. Por ejemplo, Peter Jackson tiene también la película más se llama Picadillo en español. ¿No la han visto? Véanla, es sensación. Bueno, si tienen estómago de doble blindaje, ¿no? Véanla. Y es un güey así, enterrado con puros pedazos de humano, así, pero una montaña de puros pedazos de cuerpos humanos, ¿no? Es la película más sangrienta en la historia del cine. Y la tercera es la película con mayores efectos especiales, que es El Señor de los Anillos, ¿no? Y tiene por ahí una con Kate Winslet que se llama Criaturas Celestiales, que es muy buena también, veanla. Es el otro Peter Jackson, no El Señor de los Anillos. ¿Qué ibas a comentar, mamá? ¿Quién dijo del Nanook? Que es un falso. ¿Por qué es un falso documental? Porque... ¿Cómo te llamas? Bueno, Antonio. Antonio. A lo que tenía entendido fueron tomas, de alguna manera sí fueron reales, porque él se fue con los Inuits a vivir un rato. Lo que sucedió es que hacía repetir
las tomas, fascinando de alguna manera la información. O sea, no es totalmente como aparece, sino que la volvía... Sí, como las imaginó, como las recordaba, las montó. Ajá, de hecho, Sí, cuando hace el iglú, no era necesario hacer el iglú, o sea, era tomado como una parte del documental, no era la vida diaria del cine. Era como los videos estos que hay de Pancho Villa, ¿no? De en la revolución, ¿no? Donde planean sus propias batallas. Planean las batallas para ser grabadas y las toman como reales, ¿no? Entonces son un paso documental, bueno, lo que tenía entendido, no sé. Ajá, sí, no, tienes toda la razón con lo de Nanook. Nada más que hay que tomar en cuenta una cosa. Nanook fue el primer documental, por eso es un clásico, no sé si lo hayan visto, se lo recomiendo mucho, se llama Nanook el Esquimal. En los puestos de pirata los pueden encontrar entre 10, 15, 20 pesos. En YouTube está también. ¿En dónde? En YouTube, ahí lo pueden encontrar. Esa película es un clásico, es una referencia. ¿Por qué? Porque es el primer documental que tiene una estructura narrativa, porque precisamente recurrieron a ciertos trucos para hacerla. El esquimal es real, sí. Las condiciones son reales, la manera en cómo sobrevive, porque se trata de un esquimal que va a hacer un recorrido, va de caza, o sea, dependiendo de la temporada, es temporada de caza, y es una familia. El asunto es que si esa familia en ese recorrido, en esa temporada de caza, no logra cazar nada, valga la redundancia, corren peligro de morir de muerte, de hambre. Entonces, lo que hacen es, sí reproducen todo el proceso, ¿no? Nada más que hacen esos pequeños trucos. En ese momento no se podría clasificar como un falso documental. Eso se aplica para documentales mucho más recientes, ¿sí? Pero agrega esa parte importantísima, una estructura narrativa, es decir, es el primer documental que te cuenta una historia tal y como nosotros entendemos las historias. ¿Cómo entendemos las historias? ¿Qué partes tiene una historia? Cualquier historia. Literaria, película. Tienen tres elementos: inicio, desarrollo y final. Si ustedes analizan cualquier historia, tiene esos tres elementos: inicio, desarrollo y final. Pueden contarlo de atrás adelante, adelante atrás, final, desarrollo, inicio. Nanook tiene esa cualidad. El asunto es que a partir de ese momento la mayoría de los documentales adquieren esa estructura narrativa, ¿sí? Nanook, después de terminar esa película, efectivamente se fue de cacería y murió de hambre. No pudo cazar absolutamente nada. Eso ya no lo pudieron filmar porque prácticamente no estaba dentro de los planes para poderlo filmar. Entonces, sí tienen razón, pero al mismo tiempo no. Habrá que tener cuidado con esas definiciones. También la otra definición es el documental ficticio o documental de ficción, que esa es una aportación muy de México, y más adelante les vamos a comentar sobre qué tiene que tener un documental para tener esas características, ¿no? Y después también podríamos, si nos da tiempo, en 3 días obviamente, hablar un poco de Siga Bertov, que es precisamente el hombre cámara, que lleva a cabo ese estilo de documental que quiere retratar la vida, pero ya no la retrata tal cual. En el momento en que tú modificas algo, ya cuando intervienes en la realidad, entonces ya no es el retrato de la realidad. Por eso hay que dividir entre documental ficticio, documental que se hace para entretener a alguien, y el documental científico, que tiene principios básicos de investigación científica, ¿sí? Nada más que esa división se perdió desde los orígenes del cine, ¿sí? En algún momento, por ejemplo, y lástima que no traemos las imágenes, en algún momento se logró filmar o se logró grabar ciertos microorganismos con fines netamente científicos, pero resultó tan revelador, tan atractivo para el público, que esa grabación de microorganismos, de microbios,
se convirtió en una historia muy interesante para el público en general. Y a partir de ese momento, cuando se dan cuenta, la gente que hace negocio con el cine empezó a modificar las condiciones, de manera que mucho material que se filmó con recursos, con intenciones netamente científicas, por ejemplo, terminaron en las salas de proyección en los Nickelodeons. Como ustedes sabrán, el cine antes del cine tuvo orígenes netamente científicos. Se estudiaba el movimiento del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces el cine antes del cine empezó tomando fotos, ¿sí? Como ustedes sabrán, el cine son 24, ¿cuántas son? 24 por segundo. 24 por segundo. Finalmente el cine son imágenes congeladas, son imágenes fijas. Y el movimiento, la coherencia de las imágenes se debe a un defecto de nuestra vista. Sucede que nosotros en nuestra retina, nuestras imágenes, la retina no tiene la capacidad para separar imágenes tan rápidamente, se lleva un lapso de tiempo para separarlas. Entonces, cuando le ponemos imágenes una tras otra de manera muy rápida, lo que hace la retina es juntarlas y nuestro cerebro las vuelve a armar. Es decir, el cine existe por defectos de nuestra vista y procesos mentales. En realidad son fotografías juntadas, fotografías en movimiento, ¿sale? Entonces, cuando el cine nació, cuando el cine antes del cine empezó, esas imágenes de mujeres, hombres corriendo o caminando o animales en movimiento fueron modificadas para poderlas presentar en Nickelodeon como elementos de entretenimiento. Traemos algunas imágenes de eso. Ahorita déjenme, en el receso se los busco y se les presento cómo imágenes que fueron hechas incluso con fines científicos, pasaron incluso a ser imágenes del mercado negro de la pornografía, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente muchas de esos fotogramas que se hacían del movimiento lo hacían de personas desnudas. Entonces dijeron, claro, pues aquí hay negocio, ¿no? Y las presentaron de otra manera, modificadas. Entonces, desde entonces, la realidad tal y como la vemos, como la concebimos, no existe en el cine, ¿sí? El comentario lo iba a hacer como para nuestra psicóloga. Tengamos mucho cuidado, porque lo que vemos en el cine puede estar muy lejos de la realidad, puede estar incluso muy lejos de lo que entendemos, ¿sí? Puede estar muy lejos de lo que alcanzamos a percibir. Por eso estamos aquí reunidos, para ver qué nos dice el cine que aparentemente no nos dice. A mí me da mucha curiosidad cuando platico con gente y tratamos siempre, cuando vemos una película, cuando vemos una novela o vemos la televisión, siempre tratamos de buscar o de interpretar nuestra realidad. No sé si les ha pasado, ¿no? Cuando nos acaban de abandonar, estamos tristes, nos vamos al cine y lloramos, ¿no? Porque nos identificamos con todo el mundo, con la chava que la dejaron, con el papá que le perdió al hijo, ¿no? O el pobre, ¿no? Entonces terminamos llorando con ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque creemos que es una manera de poder entender nuestra realidad. El asunto es que eso que estamos viendo en la pantalla está formando una realidad completamente distinta en nuestra mente, ¿sí? Y eso en los procesos psicológicos se estudia bastante bien. Y resulta entonces que nosotros, como mexicanos, nuestra cultura del mexicano, para poner un ejemplo, está más matizada por la ficción que por la realidad misma. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros nos enamoramos y nos desenamoramos como en las películas, no como en la vida real. Entonces todos, de alguna manera, voy a poner un ejemplo que posiblemente no aplique ya, pero aplicó durante mucho tiempo. Nosotras, las mujeres, todas quieren ser las chorreadas. Y todos, en algún momento, queremos ser Pepper Toro, sin tomar en cuenta que esos personajes se hicieron prácticamente basados en la ficción. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos deja la vieja o la novia? Pues nos vamos a la cantina, ¿no? O nos ponemos una peda. ¿Pero por qué nos ponemos una peda? Entonces, ¿qué es automático? Es como, así se curan las penas, así se las curan los personajes de las películas.
Entonces es ahí donde confundimos nuestra propia realidad y terminamos, insisto, interpretando dramas terribles de nuestra vida, ¿sí? Pensando, por ejemplo, ahí les doy otro ejemplo muy contrastante. Si me enamoro tarde que temprano me van a romper el corazón. Y si no hay truene, y si no hay sufrimiento, no es relación. ¿Les cae que así es la vida? ¿Les cae que así tiene que ser? Si mi vieja no me ama con todo el alma y no me lo demuestra, es que no me quiere. ¿Dónde aprendimos eso? Lo aprendimos en la ficción, lo aprendimos en las películas, en las novelas rosas, ¿sí? Eso no necesariamente es la realidad. ¿Quién les dice que el amor sí existe, que puede ser feliz 24 horas, 365 días al año? ¿Quién les dice que no puede ser eso cierto, que no puede ser capaz? ¿Quién les dice que a fuerzas tenemos que estar llorando por alguien toda la vida, todo el tiempo? Si no, no es efectivo. Es decir, nuestro ABC sentimental está matizado por algo que alguien inventó, alguien nos lo presentó en la pantalla. Y eso es muy peligroso. Por eso, cuando vamos con el psiquiatra y le contamos nuestras penas, le estamos contando una película de ficción, le estamos contando una fantasía y queremos resolver nuestra realidad a través de fantasías. ¿Cuál es el resultado? Pues que no podemos y nos gastamos un montón de lana con la terapia. Y si no es con la terapia, nos pasamos toda la vida yendo a la iglesia, ¿sí? Porque nuestra vida, nuestra realidad no machea, no cuadra, porque no tenemos esa capacidad de dividir entre la ficción y la realidad. Esto que les estoy contando no es un choro solamente mío. Lean, por favor, yo les recomiendo mucho que lean a un filósofo que se llama Slobodan Zizek, Z-I-Z-E. ¿Y latina o Y? Zizek, latina. Slobodan Zizek. ¿Sí? Léanlo, no van a entender absolutamente nada, pero vuélvanlo a leer. Y una de sus teorías es precisamente eso. La realidad llega a ser tan dura o tan exageradamente aburrida, exageradamente monótona, que necesitamos esos elementos que nos permitan seguir caminando tranquilamente. ¿Cuáles son esos elementos? La ficción. Hay dos razones por las cuales nosotros buscamos historias, donde sea, en todo el arte, en un cuadro, en una obra de teatro, en el cine. Número uno, la primera es, necesitamos ejemplos para poder matizar nuestra vida. Es decir, si yo veo en una película que alguien la está super cagando en la vida, ya, eso es lo que no tengo que hacer. ¿Por qué? Porque uno de los recursos que tenemos de aprendizaje, y eso nuestra psicóloga no me dejará mentir, es la asimilación, el aprendizaje por experiencias, ¿sí? Por eso siempre andamos con que, ¿cómo te fue? ¿Te dejó tu novio? ¡Ay, qué mala onda! ¿No? Vamos a echar una chela. Sí, exacto, vamos a echar una chela. Siempre andamos preguntándole al otro cómo le fue, no para ayudarlo, sino por morosidad y para aprender. Ah, claro, si ya la cagó, se no lo acabo yo, ¿no? Entonces siempre usamos esa asimilación de historias, ¿sí? Y la otra es precisamente, buscamos historias, insisto, para darle un sentido a esta vida que muchas veces creemos o sentimos que no tiene sentido, ¿sí? Tratamos de organizarla de manera infructuosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la filosofía en algún momento nos dijo que la vida tiene que tener dos cosas fundamentales: lógica y razón. Y nuevamente nos volvimos a meter en un verdadero desmadre. ¿Por qué? Porque la lógica no te ayuda a entender muchas cosas, ni la razón menos, ¿sí? Por eso nuevamente vamos con la terapia o vamos con el cura o vamos con la comadre a contarle nuestras penas y no nos las resuelve. ¿Por qué? Porque queremos organizarlas a través de la razón, sin tomar en cuenta que hay cosas en la vida
que determinan nuestra vida y que van más allá de eso. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? El trabajo, ¿no? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Determina nuestras vidas. No tenemos control de eso. La inteligencia emocional. Sentimientos, inteligencia emocional. Y hay una cosa que nos conecta directamente con lo que venimos a hacer aquí. Entender qué onda con las películas. Los sueños. Los sueños. Nadie hasta que yo conozca, ¿sí?, controla sus sueños. Nadie dice, pues ahora voy a soñar con esta abuela que está súper acá, ¿no? Mañana una morena. No. No existe algo en nuestro ser, en nuestro alma, en nuestra cabeza, en nuestra historia, que no lo podemos controlar. Nuestra vida está más regida o matizada por cosas que no podemos controlar, desde la suerte, los sueños, los astros, ¿sí?, nuestras fobias, nuestros enojos, ¿sí? Eso tampoco lo digo yo porque se me ocurrió. Lean por favor a Schopenhauer, que es otro filósofo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la primera recomendación para tratar de acercarnos al cine? Pues hay que leer un chingo, ¿no? Hay que leer mucho. Y hay que pensar mucho, y hay que imaginar mucho, ¿sí? ¿Sale? Hay películas que simplemente son entretenimiento, aparentemente, pero hay películas que nos exigen mucho más que eso. ¿Sale? Una de las teorías que nosotros manejamos en este asunto de los talleres es precisamente eso. El círculo de relación con el cine, el elemento principal, el elemento que lo enriquece, no es el cine, es el espectador. Somos nosotros los que le damos sentido. Y no solamente una película, le damos sentido al arte. El arte, por sí mismo, ahí colado, no tiene ningún valor. ¿Cuándo adquiere valor? Cuando alguien lo ve, conecta o no conecta. Cuando alguien, nosotros como espectadores, aportamos algo. ¿Qué es lo que aportamos? Aportamos nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestros sentimientos, nuestra apatía, nuestro rechazo. Entonces, primera lección, el cine, el círculo del cine se inicia y cierra con nosotros. Yo soy el que le doy un valor determinado o no le doy un valor determinado. ¿Y de qué depende que yo le dé un valor determinado o no? Depende de lo que aprendamos, de nuestra vida, de nuestra adolescencia, de nuestra niñez, de nuestra religión, de dónde vivo, de con quién hablo, quién es mi novio, quién es mi novia. Todo lo que es la vida juega un papel determinante en lo que consumimos. ¿Sí? ¿Dudas y preguntas hasta aquí? A ver, suéltelo. Están revisando sus ideas. No tenemos que ver películas que nos entretengan, porque tenemos que tenerlos ubicados en la realidad. O sea, yo me refiero a las que nos entretengan, a las que son bobas, a los Avengers, a todas esas. ¿Avengers? Avengers. Ah, bueno. Ajá. Entonces, pero al mismo tiempo nos habla de los sueños, la suerte, los enojos. Entonces, pues como que no alcancé ahí no me hizo clic. Ajá. Yo tampoco le estoy haciendo que a veces. Otra vez. Que no tenemos que ver el cine de entretenimiento solamente. O sea, no, que tenemos como que tener los pies en la tierra para ver el cine, pero al mismo tiempo no tenerlos, porque para tener una... Ajá. Un libro Sí, ya hizo que no. Voy a dejar Vamos para después. Lo que no estoy. Número uno,
no hay cine ni malo ni bueno. Digo, una de las cosas muy ricas de dar un taller a 4 manos o a 2 voces es que lo rico es que nos podemos contradecir, y eso es muy rico. Solo el que se contradice piensa. Solo el que te contradice piensa. Entonces no crean que nosotros nos contradecimos, uno dice una cosa y otro dice el otro. Son 2 visiones y ahí hay que matizar, ¿sale? Yo creo que no hay malo ni buen cine. Tampoco no hay cine inofensivo. No hay cine que solamente sea entretenimiento. Nada es inofensivo. La televisión no es inofensiva. Los anuncios no son inofensivos, ¿sí? Lo que vamos tiene una intención, alguien lo hizo con una intención y de eso tenemos que basarnos. Entonces, ¿es recomendable ver cine solamente por entretenimiento? Sí, y es necesario. Pero que no le diga nada, que usted salga incólume, no es cierto. Porque hay películas que aparentemente son una basura y sin embargo representan demasiado. Yo siempre utilizo un ejemplo que a mí me gusta mucho. ¿Cuál es la película o la serie que más representa el estado actual de las cosas en la vida actual? Es decir, apatía, violencia, banalidad, sexualidad, erotismo. ¿Cuál es hay una serie que representa todo eso, así juntito? Y es una película de vil entretenimiento. Como dicen por ahí, palomera. ¿Cuál creen que es? Esa de Sex and the City. Sex and the City. Ahí hay una propuesta. ¿Quién más da? Ahorita la propuesta es Juego de Tronos, ¿no? Juego de Tronos. ¿Quién más da? Es una todavía no. Juego de Tronos es una cosa bien bonita, bien elaborada, muy interesante. Ahí hay mucho conocimiento. No, esta es palomera. Velvet. No se pongan exquisitos, no me digan que no es basura, ¿no? A ver, fíjense, Rápido y Furioso. Rápido y Furioso es una serie y una saga que representa la banalidad y el pragmatismo de la vida moderna. ¿Por qué? Aparentemente no hay historia, de hecho no hay historia. Se persiguen unos tras otros todo el tiempo, ¿sí? Los diálogos solamente transitan entre la violencia y las mujeres. Ahí hay los elementos icónicos que han dominado mucho de los sentimientos de la gente en la actualidad. ¿Cuáles son? Mujeres, deseo, carros, elegancia, poder, dinero. Los elementos que ahí participan son básicamente los que nos rigen en muchos sentidos. Sin embargo, es una película palomera. Y uno hay fans que la aman, pero no necesariamente entienden esa parte. Regreso otra vez a nuestra teoría. Si nosotros no tenemos ese conocimiento, no vamos a entender lo que nos están presentando, porque nosotros hacemos la diferencia. ¿Alguien por acá levantó la mano? ¿No? ¿Sale? Entonces, regreso. No sé si estoy contestando, pero bueno. ¿Sí? Es decir, primera propuesta, no hay cine bueno ni hay cine malo. Cualquier película que ustedes vean va a tener una carga importantísima, ya sea filosófica, simbólica y sentimental, ¿no? Por ejemplo, les va otro ejemplo de ese aparentemente cine inofensivo. Bambi. Bambi es una película, es una tragedia absoluta que nos rompe el corazón y los sentimientos y la madre cuando tenemos pocos años, cuando no nos imaginamos que hay sufrimiento. ¿Por qué la vemos o por qué Disney se convirtió en una película importantísima de Disney? Porque tiene la misma lógica por la cual tenemos mascotas. ¿Cuál es la lógica? A ver, mamás, ¿por qué le compramos mascotas a los niños? ¿Por qué? Además de que son juguetes para algunos, cosa que está muy mal. Para crear responsabilidad. Creamos responsabilidad, es decir, le enseñamos a los críos que cuidar de los demás es una cosa que debemos desarrollar. ¿Cuál es el otro? Que creen amor por alguien, o sea, que le empezamos el amor al animal que están creando. Un poco la misma idea, o sea, el momento que tú te haces responsable de alguien es porque lo cuidas, lo quieres, lo amas, ¿no? Es importante para ti. Y eso lo enseñamos nosotros a los críos a través de las mascotas.
pero también les enseñamos que los seres vivos se mueren. El primer acercamiento poco traumático con la muerte son las mascotas, porque pues ya se te murió, lo que hiciste un chingo, se te murió, pero pues te compras otro, ¿no? No hay bronca. Sí, sí. Y enseñarle la muerte con un perrito, enseñándolo con un cristiano, pues mejor con un perrito, ¿no? Suena cruel, pero es una realidad. Disney y esta película se convirtió importantísima para la cultura, el imaginario social, precisamente por eso, porque daba el primer acercamiento hacia el sufrimiento, número uno, separación de padre e hijo, hijos-padres, ¿sí? Y por el otro lado la muerte, porque ustedes saben ¿sí se acuerdan qué le pasó a la mamá Barbie? La matan, se muere, y entonces aparece la idea del huérfano. Aún así, no tiene madre esa película, es una tragedia absoluta. Es para llorar a la vez y vuelves a llorar otra vez, ¿no? Entonces ahora que nosotros ya nos convertimos todos en papás pollitos y no queremos que le pase nada a nuestros hijos, ¿no? Habría que considerar presentarles ese tipo de películas. ¿Qué hace Pixar? Presenta una serie de películas que son más amables en ese sentido, pero siguen teniendo esos mensajes formativos. ¿Sí? ¿Cuál creen que sea el mensaje principal de Nemo? A ver, mamás, papás, aspirantes a papás, ¿cuál es la importancia o el mensaje de Nemo? La obediencia. Número uno. Ser autosuficiente. ¿Por qué? Pues porque es muy dependiente de... Bueno, su padre lo quiere tener, es muy cercano a él. ¿Y por qué? ¿Y por qué Mr. Easy? Porque se le murieron Por todos los hijitos. Se le murió otros hijitos, ¿por qué más? Por la discapacidad. Exactamente. La importancia de Nemo es la dependencia emocional que desarrollan padres e hijos, hijos-padres, sobre todo cuando tienen una deficiencia. En la película es una alita, ¿sí? ¿No? Pero las deficiencias no solamente son físicas. Mi hijo no es capaz, no va a poder sobrevivir. Es decir, nosotros le damos una discapacidad emocional. ¿Sí? Hay muchas discapacidades que se pueden clasificar. Entonces, una de las importancias de ver a Nemo es precisamente que podemos aprender esas lecciones de vida que no necesariamente las tenemos que vivir. ¿Sale? ¿Sabe cuál fue mi de Nemo? Yo dije, ay, la constancia del papá que lo buscó y lo buscó y lo buscó. La perseverancia. Yo no había caído en la cuenta de la otra. Pues yo lo adapté a mi realidad. Qué constante es el papá. Ahora, usted decía, pero es que nos está diciendo que tenemos que tener los pies en la tierra. Pues sí. Luego nos dice que pues no se puede. Ajá. No hay nada más subjetivo que la realidad. Si yo le pidiera a usted que tenga los pies en la tierra, pues ¿quién? ¿Realmente quién? ¿No? Insisto, la vida, la realidad, o es tan ojete, o tan violenta, o tan apática, y tan sin sentido, tan aburrida, que nosotros nos obligamos a buscar ese tipo de cosas. Lo que no podemos perder es esa diferencia entre lo que estoy viviendo. O sea, no puedo tratar a mi marido como Pedro Infante. O sea, número uno, además, no le puedo exigir que sea Pedro Infante. Primera, porque tiene una panza así de este tamaño, ¿no? Segunda, porque no es tan guapo como Pedro Infante. Tercera, porque no puede cantar como Pedro Infante. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando no tenemos esa diferencia? Híjole, pues no es como Pedro Infante, mejor me busco otro. Y ahí empezamos las broncas. Porque buscamos ideales, buscamos representaciones, no buscamos seres reales. Entonces, eso nos lo da el cine. Eso lo vamos aprendiendo poco a poco. Ahora, ¿cuál es el gran peligro? Por eso estamos aquí reunidos. Para ver qué es lo que nos aprendemos y lo que no debemos aprender. Qué es lo que podemos disfrutar y qué podemos ver. Ahora, estamos aquí para entender que el cine y el arte en general y la cultura en general puede ayudarnos a ser mejores personas y puede ayudarnos a acercarnos a nuestra propia felicidad. Y digo propia porque cada quien tendrá su definición de felicidad, ¿sí?
Pero uno de los papeles que tiene el cine, la cultura, el arte y la cultura es precisamente eso. No ser un acto decorativo, no ser solamente un acto de entretenimiento, sino un acto necesario que me puede ayudar a que usted se va a enojar menos con su hija y ella la va a comprender a usted mejor. No sirve, ¿no? Digo, igual no funciona, pero si lo entendemos de esa manera, el cine nos puede ayudar a ser mejores personas. ¿Sí? Eso no significa que tengamos que ver puras películas de Diositos, ¿sí? Sino entender lo que estamos viendo, darle una connotación mucho más importante, mucho más relevante. ¿Por qué? Porque ahí está. ¿Qué es lo que vemos en el cine? ¿Qué vemos en el arte? ¿Qué vemos en la cultura? Vemos la historia de la humanidad, ¿sí? Cada quien va contando sus propias impresiones, sus propias historias, y esto lo hemos hecho toda la historia de la humanidad. Nosotros somos el producto de eso, nosotros no partimos de la nada, somos una continuación de un proceso creativo universal. Además, lo primero que te dicen cuando vas a la terapia es: lo que te pasa no es especial, mi chavo. O sea, ¿tú crees que estás sufriendo y que eres el único que sufres? No, todo el mundo le pasa eso. Es decir, todos compartimos las mismas preocupaciones, los mismos sentimientos. Cada quien tiene el tamaño de su tragedia es distinto, pero los elementos de su tragedia son los mismos. Y esos elementos trágicos están en el cine. ¿Sale? Preguntas, dudas, ¿no? Esos silencios a mí me dan siempre mucho miedo porque o no entendieron nada o entendieron todo, ¿no? Entonces vamos a ver qué hora tenemos. 7:22. 7:22. Digo 5:22. 16:22 quise decir. ¿Qué? ¿Descansito? 5 minutos, les parece? Sí. ¿Sí? Órale, pues les voy a presentar unas imágenes de lo que estábamos hablando precisamente, cómo el documental o el simple retrato de la realidad se convirtió automáticamente y sin querer queriendo en un proceso normal en elementos de entretenimiento. ¿Sí? Posteriormente vamos a ver otros materiales en donde sí vamos a ver ya el salto del documental a la ficción. Lo que me gustaría que aprendiéramos de esto ahorita es la diferencia entre vista y tomas.